Bienvenidos al curso de molienda primaria, molienda secundaria y clasificación en ciclones. Prepárense para sumergirnos en el fascinante mundo del cobre, desde la roca hasta el metal refinado. Un viaje increíble. Hoy vamos a desgranar paso a paso cómo se procesa el mineral en una mina de cobre moderna para obtener ese concentrado listo para la flotación. Imagínate el estruendo de la maquinaria a tu alrededor, toneladas de roca en movimiento. Es una imagen impactante. A veces olvidamos el largo y complejo proceso que hay detrás del algo tan cotidiano como un simple cable de cobre. ¿Por dónde podríamos comenzar? Comencemos por la fase inicial, la molienda primaria. Aquí entra en juego el gigante de la mina, el molino SAG, capaz de procesar nada menos que 79,000 toneladas de mineral al día. 79,000 toneladas al día. Eso es realmente impresionante. ¿Cómo se logra reducir el tamaño del mineral de 115 milímetros a 106 micrómetros en este molino? Pues mediante una combinación de impacto y abrasión. Visualiza bolas de acero gigantescas chocando contra la roca, fragmentándola en pedazos cada vez más pequeños. Pero no es solo fuerza bruta. También hay un proceso de desgaste que pule las partículas. Interesante. Suena a un proceso bastante energético. ¿Qué ocurre después de este primer paso? El material pasa por un tromel, una especie de tamiz giratorio, que separa los fragmentos más grandes, conocidos como pebbles. Pebbles. Exacto. Estos pebbles servían a un circuito aparte para ser procesados de nuevo. ¿Y qué pasa con el material más fino que atraviesa el tromel? Ese material continúa su viaje hacia la siguiente etapa, la molienda secundaria. Pero antes, hablemos un poco más de esos pebbles y su importancia en el flujo continuo de la planta. Me parece interesante porque al final todo tiene que estar coordinado para que la producción no se detenga. Exactamente. Los pebbles se almacenan en una pila, con capacidad para albergar el equivalente a 16 horas de producción del molino. Esto garantiza que incluso si hay una interrupción en la alimentación del mineral, el proceso pueda continuar sin problemas. Entiendo. Es como una reserva estratégica. ¿Y cómo se gestiona el transporte de tanto material? Un sistema de alimentadores y cintas transportadoras se encarga de dirigir el flujo del mineral con precisión milimétrica. Y aquí hay un detalle curioso. Se utilizan electroimanes para eliminar cualquier metal no deseado que pueda haberse colado entre los pebbles. Fascinante. Es increíble cómo cada detalle está pensado para optimizar el proceso. ¿Podemos pasar ya a la molienda secundaria o hay algo más que debamos saber sobre los pebbles? Lo esencial ya lo hemos cubierto. El objetivo principal en esta etapa es asegurar un flujo constante de material hacia la siguiente fase del proceso. Ahora sí adentrémonos en la molienda secundaria. Perfecto. ¿Qué diferencia la molienda secundaria de la primaria? ¿Se utilizan los mismos equipos? En la molienda secundaria el objetivo es obtener un tamaño de partícula mucho más preciso, ideal para la posterior etapa de flotación. Para ello, en lugar de molinos SAG, se utilizan molinos de bolas. Molinos de bolas. Funcionan de forma similar al molino SAG. El principio es similar, sí. Se trata de un cilindro que gira sobre su eje, lleno de bolas de acero. La diferencia principal radica en el tamaño de las bolas y la velocidad de rotación ajustados para lograr una molienda más fina. Además, la molienda secundaria se realiza en un circuito cerrado. No estoy segura de entenderlo del circuito cerrado. ¿Podría explicarme un poco mejor? Claro, imagina que el mineral entra al molino de bolas, se muele, y luego pasa a una etapa de clasificación donde se separan las partículas que ya tienen el tamaño deseado. Las que aún no lo tienen vuelven al molino para ser molidas de nuevo. Ajá. Es decir, se reciclan hasta alcanzar el tamaño adecuado. ¿Y cómo se controla este proceso para asegurar que todas las partículas alcancen la finura deseada? Buena pregunta. El control se basa principalmente en dos factores, la cantidad de bolas que hay dentro del molino y el tiempo que el material permanece en él. ¿Y cómo se determina la cantidad de bolas ideal? Depende del tipo de mineral. Exactamente. La cantidad de bolas, su tamaño y composición se ajustan en función de la dureza del mineral, el tamaño inicial de las partículas y, por supuesto, la finura que se quiere alcanzar. Es todo un arte que requiere mucha experiencia y conocimiento del proceso. Tiene que ser un trabajo apasionante para los ingenieros que diseñan y operan estos sistemas. ¿Qué ocurre una vez que las partículas alcanzan el tamaño adecuado? Ahí es donde entra en juego la clasificación en ciclones. Pero creo que es un buen momento para hacer una pausa y retomar este tema en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. De acuerdo. Nos dejas con la intriga. Volveremos en un momento para seguir explorando este fascinante mundo de la molienda y la clasificación en la minería del cobre. Retomamos nuestra inmersión en el proceso de obtención del cobre, listos para descubrir cómo funcionan los ciclones. Totalmente. Nos quedamos con la intriga de cómo se clasifican las partículas después de la molienda secundaria. ¿Podrías explicarnos qué son exactamente estos ciclones? ¿Y cómo logran separar las partículas finas de las gruesas? Un hidrociclón es un dispositivo bastante ingenioso que aprovecha la fuerza centrífuga para realizar la separación. Imagina un cono invertido donde se inyecta la pulpa de mineral a alta presión.
Sí. Nos referimos a la mezcla de agua con las partículas de mineral molido. Al entrar en el ciclón, la pulpa adquiere un movimiento de rotación espiral descendente. Entiendo. ¿Y cómo se produce la separación en este torbellino? Debido a la fuerza centrífuga, las partículas más gruesas y densas son proyectadas contra las paredes del cono y descienden en espiral hacia la parte inferior, donde se descarga el underflow rico en partículas gruesas. Ajá. ¿Y las partículas finas? Las partículas más finas, al ser más ligeras, permanecen en el centro del ciclón y son arrastradas por un flujo ascendente hacia la parte superior, donde se descarga el overflow rico en partículas finas. Suena bastante ingenioso. ¿Qué determina qué partículas se consideran finas y cuáles gruesas? Ahí entra en juego el concepto de tamaño de corte, un parámetro clave que determina la eficiencia del ciclón. El tamaño de corte se refiere al tamaño de partícula para el cual el 50% reporta underflow y el otro 50% al overflow. Interesante. ¿Y qué factores influyen en este tamaño de corte? Y en la eficiencia general de la clasificación. Factores como la presión de entrada de la pulpa, la geometría del ciclón, el porcentaje de sólidos en la pulpa e incluso la densidad del mineral pueden afectar al tamaño de corte y a la eficiencia de separación. Ya veo. Cuanto más preciso sea el control de estos factores, mejor será la separación. ¿Existe alguna forma de medir o visualizar la eficiencia de un ciclón? Sí, existe una herramienta gráfica llamada curva Trump que nos permite evaluar la eficiencia de la clasificación. Esta curva relaciona el porcentaje de cada tamaño de partícula que reporta al underflow. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo se interpreta esta curva? Claro, una curva Trump ideal, que indicaría una separación perfecta, tendría una forma vertical, donde todas las partículas por debajo del tamaño de corte reportarían al overflow y todas las partículas por encima al underflow. Entiendo, cuanto más se acerque la curva a esa forma vertical, mejor será la separación. Exactamente. En la práctica, la curva Trump nunca es perfectamente vertical, pero nos permite identificar ineficiencias en la clasificación como el cortocircuito. ¿Cortocircuito? ¿Qué significa eso? Se refiere a la situación en la que partículas finas escapan con la corriente de gruesos o viceversa. Observando la curva Trump, los ingenieros pueden identificar estos problemas y ajustar los parámetros del ciclón para optimizar la separación. Fascinante. Realmente es todo un mundo de precisión y control para obtener un concentrado de cobre de la mejor calidad. Así es. Y una vez que tenemos las partículas clasificadas por tamaño, ¿qué crees que ocurre después? Si no me equivoco, es en este punto donde entra en juego el proceso de flotación. Exacto. Pero antes de sumergirnos en ese fascinante proceso, me gustaría destacar la importancia crucial de la molienda y la clasificación para la eficiencia global de la planta de procesamiento de cobre. Claro. Al final, cada etapa del proceso tiene un impacto en la calidad final del concentrado y en la rentabilidad de la operación. Precisamente. Un buen control de la molienda y la clasificación no solo asegura un tamaño de partícula óptimo para la flotación, sino que también minimiza el consumo energético y el desgaste de los equipos. Interesante. Siempre se aprende algo nuevo en este podcast. ¿Listos para adentrarnos en el mundo de la flotación? Llegó el momento. Tras la molienda y la clasificación, nos adentramos en la etapa final de nuestro viaje, la flotación. ¿Preparado para desvelar los secretos de este proceso casi mágico? Por supuesto. La flotación es donde realmente separamos el cobre de la ganga. La ganga. Sí. Esa mezcla de minerales no deseados que acompaña al mineral valioso. Entiendo. ¿Y cómo se logra esa separación? Es tan complejo como parece. El principio básico es bastante sencillo. Se aprovechan las diferencias en las propiedades físico-químicas de los minerales para hacer que el cobre flote y la ganga se hunda. Suena intrigante, pero confieso que no lo entiendo del todo. ¿Podrías explicarlo un poco más? Imagina una piscina llena de pelotas de ping-pong y canicas. Si soplamos aire a través de la piscina, las pelotas de ping-pong, al ser más ligeras y tener una superficie que repele el agua, se adherirán a las burbujas de aire y flotarán. Las canicas, en cambio, se quedarán en el fondo. Ajá, entiendo la analogía. Pero, ¿cómo se traduce eso a la separación del cobre? En la flotación, las partículas de cobre previamente tratadas con reactivos especiales se comportan como las pelotas de ping-pong, adhiriéndose a las burbujas de aire inyectadas en la pulpa mineral. La ganga, al no tener esa afinidad por el aire, se hunde. Es fascinante cómo se utiliza la química para manipular las propiedades de los minerales. ¿Qué tipo de reactivos se utilizan para que el cobre se apegue a las burbujas? Se llaman colectores, y su función es modificar la superficie del cobre para hacerlo hidrófobo, es decir, que repela el agua y se sienta atraído por el aire. Además de los colectores, se utilizan otros reactivos como los espumantes, que ayudan a crear una espuma estable en la superficie, facilitando la recuperación del concentrado de cobre. Es increíble cómo cada detalle del proceso está cuidadosamente controlado para maximizar la eficiencia.
¿Qué ocurre con la espuma cargada de cobre una vez que llega a la superficie? Recoge mediante un sistema de paletas y se envía a otra sección de la planta para su espesamiento y filtrado, obteniendo finalmente un concentrado de cobre con una alta ley, listo para la siguiente etapa del proceso, la fundición. Impresionante. Hemos recorrido un largo camino desde la roca hasta el concentrado de cobre, gracias a la combinación de ingenio humano, tecnología y un profundo conocimiento de la química. ¿Te gustaría añadir algo más antes de dar por concluida nuestra inmersión? Me gustaría destacar que si bien hemos simplificado el proceso para facilitar su comprensión, la realidad es mucho más compleja. Detrás de cada etapa hay un equipo de profesionales altamente cualificados que controlan y ajustan constantemente los parámetros para optimizar la producción y minimizar el impacto ambiental. Totalmente de acuerdo. Y a ti, querido oyente, te invitamos a reflexionar sobre la importancia del cobre en nuestra vida cotidiana y a valorar el esfuerzo que hay detrás de cada objeto que contiene este metal tan versátil. Hasta la próxima.